¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una de las últimas entrevistas de esta temporada 2023 en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy contamos con la presencia de Alejandro Sodero, ¿sí? Él es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas, también trabaja en el Biomed de la UCA, ¿sí? Porque es investigador con CONICET y justamente está haciendo un proyecto muy interesante que a mí me va a venir bien para ver si tengo o no solución, ¿sí? Pero primero vamos a agradecerle a Alejandro que se acercó hasta la biblioteca de la universidad. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, contanos un poco, antes de centrarnos en el proyecto, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy esencialmente investigador. Luego de culminados mis estudios universitarios de bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba, realicé un doctorado y en ese doctorado ya adquirí pasión por el estudio del cerebro. Y haciendo investigación básica, fui a lo largo de los años adquiriendo experiencia en el estudio de distintas, o mejor dicho, de las alteraciones celulares y moleculares que acompañan a distintas patologías del cerebro. Así como también entender cómo funciona el cerebro en condiciones fisiológicas normales. En una etapa como investigador en el exterior, trabajando en Bélgica principalmente y también luego un tiempo en Estados Unidos, adquirí especial experiencia en estudiar los mecanismos que se gatillan con el envejecimiento del cerebro, que a su vez luego promueven distintas patologías cerebrales que aún al día de hoy se desconocen sus causas, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson y otros tipos de demencia no Alzheimer, por ejemplo. A ver, me abriste un montón de puertas y quiero tratarlas todas. La primera que te quiero preguntar es, ¿cuánto se sabe del cerebro hoy en día? Del cerebro conocemos muy poco. Si uno, por ejemplo, agarra un texto de fisiología humana que se usa en la carrera de medicina, quizás sea el capítulo del cerebro el que más incógnitas tiene aún al día de hoy. Es por eso que la investigación en neurociencias está siendo tan efervescente en los últimos años en todo el mundo. Y la verdad conocemos muy poco y pasa por justamente conocer el cerebro en situaciones fisiológicas. Eso es lo que abre puertas luego a estudiar cómo se altera en distintas patologías que son mucho más complejas aún que el funcionamiento normal. Según me he informado, conocemos poco, pero también tengo entendido que se avanzó mucho en estos últimos años, ¿no? Sí, se avanzó mucho, hubo grandes proyectos internacionales para tratar de dilucidar las conexiones, digamos, más grandes que tiene el cerebro y cómo se interrelacionan las distintas, porque uno cuando piensa en el cerebro a veces piensa como un todo, y el cerebro tiene áreas que se interrelacionan y esas áreas se conectan y desconectan dependiendo de la función que quiere ejercer el ser humano, digamos. Entonces, en eso se ha avanzado mucho, ha contribuido mucho la tecnología, sobre todo el desarrollo de modernas microscopías para poder observar las neuronas, y acá aprovecho para decir que a pesar de que es la célula más famosa del cerebro, existen otras células que van adquiriendo relevancia porque se va conociendo su función, tales como los astrocitos, las células microgliales, que son menos conocidas, y también desempeñan funciones en la fisiología y en la patología. ¿Crees que en algún momento de la historia, de los procesos, se va a terminar de conocer la mayor parte del funcionamiento del cerebro o no? Eso es muy complejo. Lo que se ha intentado últimamente es, a través de algoritmos, realizar estudios para tratar de delinear cómo son las conectividades del cerebro. Y esos programas se han encontrado con el siguiente punto conflictivo, que es que se genera mucha información, pero luego no existe la potencia en las computadoras para procesar semejante cantidad de información y llegar a conclusiones.
Porque recién mencionaste enfermedades que están muy vinculadas, ¿no? con Sí. el cerebro, el Alzheimer, el deterioro cognitivo también es otra. Y si bien por lo que uno lee y se informa hay avances, ¿no? Pero todavía falta un camino largo por recorrer. Falta un camino largo, como bien decís, y es principalmente, son enfermedades tan complejas que el foco hoy en día está puesto en la etapa presintomática de la patología, tratar de entender algo que está ocurriendo muchas décadas antes de que ese cerebro empiece a tener depósitos extracelulares, que es cuando empieza a deteriorarse seriamente la función en el ser humano. Vamos a la otra puerta que abriste. Dijiste, siempre me gustó investigar, ¿no? ¿Cuándo Sí. se te despertó esa llama de la investigación? Y esa llamada a la investigación quizás haya estado ahí latente, pero principalmente fue, yo creo que fue principalmente en mi universidad, donde yo estudié bioquímica. Tenía un fuerte componente de profesores que realizaban investigación, o sea, los mismos profesores que nos daban clases estaban inmersos ahí y contactaban con nosotros todo el tiempo. Y luego la pregunta sería ¿por qué neurociencia? Quizás eso ya sea más casual, porque en aquella época cuando yo empecé a hacer investigación en Córdoba había una oferta de temas limitadas, mucho más limitados quizás que los que se desarrollan al día de hoy, donde la investigación básica está mucho más expandida. Pero ese fue mi contacto, quizás el hecho de estar rodeado de profesores y otros colegas que iban terminando la carrera y contaban sus experiencias en investigación, porque en aquella época no había mucha información disponible, tipo lo que existe hoy en día, videos, redes, etc. Está bueno compartir testimonio. Han venido investigadores a nuestro espacio y cada uno tiene su motivo, su llama, por qué se encendió, ¿no? Y nos van contando también su día a día. ¿Cómo es tu día a día investigando? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿qué hace un investigador? ¿Qué trabaja full time a eso? ¿Tiene otras cuestiones? ¿Se interioriza y lo que va, no sé, da clases y después eso lo aplica en su paper? ¿Cómo es? Normalmente, o sea, el día a día es bastante partido entre lo que es, digamos, la función de investigación en sí misma y la función académica. O sea, yo, por ejemplo, como profesor dicto clases los martes y los viernes, luego tengo la actividad docente posterior a dar clases, etcétera, etcétera, los compromisos por temas con la facultad y el resto del tiempo en el laboratorio. Trabajo yo mismo al día de hoy, también dirijo un estudiante de doctorado, otro estudiante de pregrado, y bueno, en ese día a día, digamos, acá el investigador en Argentina cumple funciones varias, digamos, que van desde lo administrativo a lo meramente investigación y también procesos más complejos posteriores a las investigaciones, que son el tratar de difundir los datos, de publicarlos bien, de hacerlos llegar a distintos entornos para que se difundan y a su vez eso luego permita obtener financiamiento para mantener las líneas de investigación. ¿Qué consejo le puede dar a ese estudiante que dice, uy, pará, a mí me gustaría investigar, ¿por dónde empiezo? Tiene que comenzar por, quizás uno de los aspectos es bueno que lo decida en el transcurso de su carrera universitaria, y una de las cosas que le aconsejaría es que al máximo en esa carrera universitaria, el máximo de lo posible, trate de mantener un buen promedio de su carrera para luego poder aspirar a becas, que son las que permiten la interacción, puede trabajar en otros laboratorios, luego retornar, etc. Empieza, o sea, la forma clásica, digamos, se basa en los antecedentes académicos, y cuando uno quiere empezar luego de la carrera universitaria,
normalmente en todos lados se fijan en el promedio de ese estudiante. Luego, en el día a día, ya es cuestión de ensayo y error. Tiene que descubrir si va a ser, por ejemplo, hablo de mi rama, investigación en área biomédica, si querrá investigar en neurociencias o en el hígado o en el riñón o en lo que le guste. Y eso ya lo va a ir conociendo a través del trabajo de distintos colegas investigadores. Hablaste recién que estás trabajando en el laboratorio. Contanos un poco en qué proyecto estás trabajando, que me interesa mucho porque yo escucho menos de un oído, producto de las transmisiones deportivas, y me parece que eso es irreversible, salvo que vos me des una solución distinta. Nosotros apuntamos mucho a la investigación en envejecimiento. ¿Por qué? Porque envejecimiento cerebral. Porque bueno, estamos convencidos, y es parte de una serie de líneas de pensamiento internacional, digamos, que mucho de las pequeñas alteraciones que va acumulando el cerebro a lo largo del tiempo, luego se manifiestan en alguna patología, que quizás para una persona pueda ser un déficit de audición, para otra pueda ser un déficit de memoria, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando van apareciendo todas las variantes fisiopatológicas de la neurociencia. Ahora, nosotros, en este tema en particular de la audición, esto surgió un proyecto colaborativo, y me tengo que remontar a la época del primer año de pandemia, cuando por cuestiones de índole práctica y las restricciones que había legales, no se podía realizar cierto tipo de interacciones, se empezaron a realizar otras interacciones para generar ideas nuevas y proyectos nuevos. Y en esa época fue que fui invitado a colaborar con otros 2 investigadores que ya habían arrancado con un proyecto de deterioro de la audición y el envejecimiento, y bueno, eso fue lo que llevó al trabajo de envejecimiento. ¿Y a qué conclusión se llegaron? Bueno, en ese momento nosotros, yo tenía un colaborador en la ciudad de Córdoba y la otra colaboradora aquí en la Facultad de Medicina de la UBA, más cerca. Entonces teníamos que hacer una logística de reuniones y de desarrollo de los experimentos, algunos en un lado, otros en otro, para luego poder converger. Y fue un desafío interesante que rindió frutos, rindió muy buenos frutos. Quizás por encima de lo esperado y comparado con lo que cada uno de estos investigadores hace independientemente, porque cada uno tenemos líneas adicionales relacionadas con el envejecimiento, con la audición, etc. Y a modo de resumen, porque viste que hay una frase que el tiempo en la tele es tirano, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles fueron esos frutos o resultados en cuanto al envejecimiento y la sordera? Bueno, particularmente nosotros identificamos que primero establecimos un modelo que encontramos un deterioro en ratón, porque nosotros trabajamos con ratones experimentales, y en esos ratoncitos encontramos que había un defecto que le inducía un déficit de audición al ratón. Identificamos ese cambio molecular. Luego, lo que tratamos de hacer fue revertir esa audición deteriorada. Y usamos, porque nosotros hipotetizamos que en esto tenía que ver una pérdida o una baja en los niveles de colesterol, que nosotros sabemos que ocurre en algunas estructuras del cerebro relacionadas con la memoria, como el hipocampo y la corteza, pero acá pudimos corroborar que también ocurría en el oído interno, en estos ratoncitos. Entonces, luego, buscamos revertir eso con unos compuestos que se llaman fitoesteroles, que tienen una estructura química similar al colesterol. Curiosamente, los fitoesteroles son compuestos de venta libre que están al día de hoy en las farmacias. A veces están combinados con otros compuestos, como vitaminas, por ejemplo,
y a nosotros nos dio resultado. No logramos revertir todo el deterioro de la audición, pero una porción importante de ese deterioro de la audición. Y ese tipo de deterioro de la audición que nosotros identificamos por el tipo de célula involucrada, está relacionado, si se quiere, clínicamente, con el deterioro que tienen las personas que usan audífonos para estudiar. Eventualmente esta droga puede ser, esta droga que repito es de uso libre, no es difícil de conseguir, podría ser un refuerzo para las personas que escuchan ayudadas por audífonos, por ejemplo. Alejandro, la verdad que es muy interesante, muchas gracias por tu testimonio y fuiste muy claro con los conceptos y bueno, ojalá que el proyecto siga rindiendo sus frutos, siga teniendo esas mejoras que vos mencionás y bueno, éxitos con seguir investigando esa parte de nuestro cuerpo humano que tiene muchos interrogantes y que se va avanzando día a día. Muchas gracias a vos por la invitación.